Para comenzar en el día de hoy, vamos a ir juntos al libro de Primera Pedro, capítulo 1, los versículos 10 y los versículos siguientes hasta el versículo 13. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo. Aquí habla de un 100%, no de una parte solamente, ni siquiera 80 o 90%. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesucristo sea manifestado. Los versículos que acabamos de leer son tan sustanciosos y con tanto contenido que podríamos ocuparnos algunas semanas hablando de ellos, y no llegaríamos a agotar el tema, pero yo deseo concentrarme en algo en especial. Aquí nos habla que hubo un tiempo, el cual podríamos simplificar denominándolo el tiempo antes de la cruz. El tiempo antes de la cruz, donde los profetas del Antiguo Testamento inquirían e indagaban diligentemente sobre el tiempo en que se cumpliría esa promesa, de la cual ellos mismos profetizaban quién es nuestro Señor Jesucristo. Los profetas, como dije, inquirían, indagaban sobre lo que ellos mismos profetizaban, pero no sabían en qué tiempo esta promesa se cumpliría. Ellos se preguntaban cuándo sería el momento en que esto se iba a cumplir, si sería tal vez pronto o pasarían muchos años entre medio. Ellos pensaban puede ser pronto, puede ser dentro de unos años, puede ser en 300 años. Ellos no sabían, la gente del Antiguo Testamento buscaba y anhelaba lo que tú y yo tenemos hoy en día. Ellos indagaban diligentemente en las Escrituras, buscaban la respuesta por la oración. Ellos buscaban la respuesta, anhelaban saber cuándo se iba a producir eso que ellos mismos anunciaban. Ellos deseaban saber en qué momento llegaría aquel Mesías prometido, aquella gracia personificada, aquel Salvador del cual hablaban ellos por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Ellos deseaban fervientemente estar presentes en lo que vendría más tarde después de la obra de la cruz. Ellos buscaban, indagaban y querían saber cuándo iba a suceder eso. Y ellos deseaban vivir en ese tiempo, pero no pudieron. El rey David se refiere a este tiempo también. Y en el libro de Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8, encontramos la mención de sus propias palabras tomadas del Salmo 32.
como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, David alababa a Dios y anhelaba poder vivir en el tiempo después de la cruz. En el tiempo después de la cruz. Él sabía que en el tiempo en que él vivía bajo la ley y antes de la cruz, la justificación solo podía ser alcanzada por medio de las propias obras. Él sabía que por más sacrificios que ofreciera de acuerdo a lo establecido en el sistema levítico, nunca jamás podría estar completamente justificado delante de Dios. Pero David aquí en el Salmo 32, en estos versículos tomados del Salmo 32, está viendo hacia el futuro o hablando proféticamente de lo que iba a suceder muchos años más tarde en el nuevo pacto, y al mismo tiempo anhelaba fervientemente poder vivir en esa época de la historia. Si siguiéramos leyendo, encontramos que en el Salmo 32 las palabras que David profetiza es lo que sucede más tarde cuando la salvación llega por medio de la gracia. En el versículo 7 leemos: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son perdonados. Él sabe muy bien de lo que está hablando, ya que él era un asesino y pecador. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. En el original griego esta frase está escrita en tiempo futuro y textualmente dice: a quien el Señor no va a inculpar más de pecado. Como dije anteriormente, de acuerdo a este pasaje que leímos al principio, la gente que vivía bajo el antiguo pacto buscaba, indagaba y anhelaba lo que tú y yo poseemos hoy bajo el nuevo pacto. Incluso los ángeles anhelaban ver estas cosas. Pero creo que no somos realmente conscientes de lo que poseemos en Cristo a través de su obra en la cruz. Lo que nosotros poseemos después de la cruz es mucho mejor de lo que tenía la gente del Antiguo Testamento antes de la cruz. Esto es lo que impulsa a Pablo a declarar que el nuevo pacto es mucho mejor que el viejo. Es mucho mejor que el viejo. Y si hoy en día, a pesar de ello, se escuchan muchas cosas negativas o frustrantes, es porque no hemos aprendido a poner nuestra mirada en Jesús constantemente. Si no ponemos nuestros ojos en Jesús, estaremos poniéndolos en cualquier otra cosa. El Señor fue ascendido al cielo, desde donde volverá a buscarnos. Esto quiere decir que debemos aprender a levantar nuestra mirada hacia lo alto, donde está nuestra esperanza. Si nosotros miramos a Jesús o aprendemos a levantar simbólicamente nuestra mirada hacia lo alto, donde está nuestra esperanza, nosotros no somos conscientes realmente de lo que esto significa. Por medio de una simple reflexión sabemos que si no miramos hacia arriba automáticamente, estamos poniendo nuestra mirada en otras cosas, en las cosas de abajo. Si no miramos hacia Jesús, si no miramos hacia arriba, ¿dónde miramos? Miramos hacia abajo automáticamente. ¿Y qué vemos? Nos vemos a nosotros mismos y nuestros problemas. Si no miro para arriba, miro para abajo, me veo a mí mismo. Si en cambio levanto la mirada hacia arriba, la quito de mí mismo. Es simple, pero es así. El diablo usa siempre la misma estrategia para lograr que quitemos los ojos de Jesús, y es que tengamos la mirada puesta en nosotros mismos y en nuestros problemas. Mientras hagamos esto, Él nos va a tener como prisioneros. Él nos tiene prisioneros de esto porque nos vemos a nosotros mismos y a nuestros problemas. Cuando fijamos nuestra mirada en nosotros mismos, tendemos por lo general a ver solo las cosas que hicimos mal. Todo aquello que hicimos correctamente o que nos salió bien, tal y como esperábamos, queda eclipsado por un par de cosas negativas que podríamos haber hecho mejor.
Esto nos sucede de alguna manera a todos, independientemente del lugar o la posición que ocupemos, y siempre nos conduce al negativismo. Vemos solo lo negativo, no miramos lo bueno. Es como que un par de cosas que no salieron bien nos quieren hacer creer que todas las demás cosas que emprendamos van a salir mal también. Así es como actúa la naturaleza humana. Siempre pensamos en las cosas que nos salieron mal y no nos concentramos en lo que salió bien. Tendemos siempre a ocuparnos 2 veces y media más con las experiencias negativas que con las positivas. Y yo creo que esto nos atañe a todos, ¿verdad? Voy a ilustrar esto con un ejemplo práctico. Vamos a mostrarlo de manera que todos me puedan comprender. Vamos a decir que yo tengo una experiencia positiva en la semana y yo estoy contento por algo que me sucedió que es muy positivo. Y vamos a decir, yo doy gracias a Dios, estoy contento y vamos a representar, aquí con mi esposa, represento la experiencia positiva que tuve esta semana. O sea, me alegro con esa experiencia. Pero luego, un día más tarde, me sucede algo negativo. Cuando digo que hice una experiencia negativa, muchos de vosotros se identificaron. Así es, hice una experiencia negativa después de haber hecho la positiva. Y es como que esto me afecta 2 veces y media más de la experiencia positiva. Vamos a decir que con estos 2 hermanos estoy representando 2 veces y media. O sea, lo negativo me afectó mucho más, afectó mis emociones de manera negativa 2 veces y media más o peor que lo que me afectó o en las emociones esta experiencia positiva. Cuando hago una experiencia positiva me alegro, pero cuando es algo negativo me afecta o afecta mis emociones 2 veces y media más que la experiencia positiva, por más buena que ésta haya sido. Por eso a veces decimos, cuando hacemos un balance de lo que nos sucedió en la semana, por ejemplo, pensamos qué es lo que tendríamos que haber hecho mejor y no nos concentramos en lo bueno que nos sucedió. Si tenemos varias experiencias negativas, una detrás de la otra, dejamos de ver completamente lo bueno y lo positivo que todavía podamos tener, pues nuestros pensamientos solo están ocupados con lo malo y negativo hasta el punto de llevarnos al enojo y la frustración. Y entonces la escala negativa se duplica o se acrecienta. Por eso, si tuvimos varias experiencias negativas, bueno, les agradezco a los hermanos que me ayudaron a tratar de hacer gráfico este ejemplo, pero creo que me pueden comprender. Si tenemos esas experiencias negativas o varias, siempre nos concentramos en lo que tendríamos que haber hecho mejor o por qué no nos salió bien, pero nos olvidamos por completo aquello que nos salió bien. Yo no estoy diciendo con esto que no hagamos una evaluación de nuestras acciones para tratar de mejorarlas. Eso es correcto y el Señor nos ayuda en ese proceso. Eso está bien. Y así adelantamos, así crecemos, pero lo que sí digo es que no debemos ocuparnos más de la cuenta con lo negativo y enojarnos y perder la paz, porque esa es la estrategia del diablo. Es justamente esto, hacerte poner la mirada en ti mismo para que te enojes y pierdas la paz. Él quiere que pongas tu mirada en ti mismo. Él no es tan tonto como para hacerte poner la mirada en él todo el tiempo, pues tú te darías cuenta de inmediato. Él, sin embargo, te hace creer que es normal que estés todo el tiempo ocupado contigo mismo y con esto te hace sacar los ojos de Jesús. Él te dice, bueno, pero todo el mundo lo hace.
y tú te ocupas tanto de ti mismo y sobre todo de las cosas negativas que te suceden, hasta el punto en que te deprimes y tienes un espíritu abatido. La palabra se refiere a esto en Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La tristeza y la depresión generan enfermedades. Nuestro cuerpo no ha sido creado para experimentar derrota, amargura o frustración, porque no puede luchar contra estas cosas. Nuestro cuerpo no fue creado para eso. Dios no nos hizo, no nos creó para que experimentemos derrota, amargura o frustración, porque el cuerpo, Dios no nos hizo, no nos creó para que experimentemos derrota, amargura o frustración, porque el cuerpo no puede actuar, no puede hacer nada contra ellas, o sea, se produce una enfermedad. En el momento en que el cuerpo percibe algo de esto, su sistema nervioso central establece un mecanismo de defensa para poder deshacerse de ello. Pero como no le es posible, genera enfermedades. Estas enfermedades se pueden llegar a manifestar de diferentes maneras o se pueden denominar de diferente manera, como por ejemplo las enfermedades psicosomáticas, las cuales manifiestan una dolencia física producida por conflictos emocionales subconscientes o de tipo psicológico. Nuestro cuerpo no fue creado para tener que luchar contra desórdenes emocionales y por eso se desestabiliza y genera enfermedades. El cuerpo trata de luchar contra esto, el alma también. Pero como no lo logra, se desestabiliza, gracias a Dios por todas las posibilidades humanas que hay para tratar de solucionar estos conflictos, sea en forma de medicamentos o por medio de una conversación con un profesional que entienda del tema, lo cual sin lugar a dudas puede ser de gran ayuda, pero la solución definitiva es cuando dejamos de concentrarnos en nosotros mismos y nuestros problemas y levantamos la mirada hacia el Señor, quien nos otorga el verdadero socorro. Mirar a Jesús, ver a Jesús, que es el árbol de la vida. Debemos aprender a poner nuestros ojos en el árbol de la vida, quien es Jesucristo, y no en el árbol del conocimiento del bien y del mal. El conocimiento de todo aquello que hemos aprendido, los que nos aconsejan los demás, los medios de ayuda humanos en general. Si miramos a nuestro alrededor, descubriremos que por todas partes hay revistas, libros, tanto seculares como cristianos, que intentan prestar ayuda en situaciones conflictivas. Cada uno de estos libros, tanto los seculares como los cristianos, parten de la base de la persona. ¿Qué debe hacer la persona para ayudarse a sí misma? La solución verdaderamente efectiva es cuando quitamos la mirada de nosotros mismos y la depositamos en Jesús. Algunos piensan que esto no puede funcionar, que es demasiado simple y sencillo. Estas personas se preguntan, ¿solo con mirar a Jesús alcanza? ¿No será mejor que yo haga algo para lograr la solución? Allí radica justamente la cuestión. Nosotros fijamos nuestra mirada en nosotros mismos y conocemos cada vez mejor el problema, pero no conocemos al Señor, quien es la solución de todos los problemas. Deberíamos conocer más y mejor a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, poniendo nuestros ojos en Él en cada circunstancia de la vida, y Él nos habrá de sorprender con la solución apropiada en cada caso. Por eso lo mejor es conocer a Jesús, porque esto es lo más importante, poner nuestros ojos en Él. Los profetas del Antiguo Testamento anhelaban fervientemente conocer acerca de Jesús, de quienes ellos mismos profetizaban. Ellos anhelaban esto, o tener a Jesús. Ellos veían la sombra o tipología de lo que habría de manifestarse en nuestro tiempo, y anhelaban esto. Anhelaban ver a Jesús. Hoy tenemos a Jesús manifestado, pero la mayoría de nosotros ignoramos su persona por estar demasiado ocupados con nosotros mismos. Conocemos demasiado bien nuestros problemas y conflictos e incluso también la mayoría de las posibles soluciones que ofrecen los hombres.
pero muy poco le conocemos a Él, quien es la solución. Aquellos que vivieron bajo el antiguo pacto no tuvieron el privilegio de experimentar la gracia revelada después de la obra de la cruz. Nosotros tenemos ese enorme privilegio. La cruz es la que estableció ese cambio radical en la historia de la humanidad. Todo cambió de manera radical después de la muerte de Cristo en la cruz. La historia de la humanidad cambió radicalmente después de la cruz. Ese día cambió la historia de la humanidad, o cambió todo cuando Jesús estaba sobre la cruz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nada quedó como era después de ese momento. Antes de la cruz y después de la cruz. El cambio sucedió en la cruz. Debemos aprender a mirar más a Cristo y su obra completa en la cruz a nuestro favor, más que a nosotros mismos y nuestros problemas. Tú puedes decir, bueno, pero eso es una forma de decir. No, esto es algo espiritual. Cuando nos miramos a nosotros mismos, estamos contemplando la carne. Si le miramos a Él, estamos contemplando lo espiritual. Hay un pasaje que desearía mirar junto con vosotros. Hay muchos en realidad que quisiera ver junto con vosotros, pero hay uno en especial que quiero citar ahora. Y este pasaje nos va a ayudar a contemplar o a comprender mejor lo que acabo de decir, que significa contemplar a Jesús o ver a Jesús. Primero de todo, debemos entender que nuestra batalla tiene lugar siempre en la mente. La batalla se desarrolla en nuestra mente. El apóstol Pablo lo especifica muy claro en 2 Corintios, capítulo 11, y allí vamos a leer desde el versículo 3, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Aquí, cuando la palabra nos insta siempre a no tener temor, dado que aquí Pablo comienza precisamente diciendo que él teme, no significa que tiene miedo, sino que con estas palabras él nos está diciendo que está alarmado o que se asombra de lo que luego continúa describiendo. Pero temo de que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos o pensamientos, estos son los pensamientos, sean de alguna manera extraviados de la sincera, sencilla o simple fidelidad a Cristo. Fidelidad a Cristo. Esta palabra debe significar una advertencia para nosotros. Hay muchos que se oponen a la simple idea de que alcanza solo con mirar a Jesús y piensan que hay que hacer algo para alcanzar las bendiciones. La palabra nos dice que la sabiduría de Dios es locura para la mente humana. Aquello que para el ser humano puede sonar muy sabio y razonable es insensatez a los ojos de Dios. Lo que Pablo nos dice en los 2 primeros capítulos de su segunda carta a los Corintios es que la sabiduría del mundo se basa en las obras y eso es insensatez a los ojos de Dios. La sabiduría divina no se basa en las obras, sino en la ayuda del Espíritu Santo. En la ayuda del Espíritu Santo. Por esta razón es que la Iglesia fue establecida para anunciar solo un tema, no política, no cualquier otro tema, sino Jesús y su obra en la cruz. Jesús y su obra en la cruz. Esa es nuestra misión. Aquí Pablo se muestra realmente alarmado al darse cuenta que el diablo puede llegar a apartar a los creyentes de la simplicidad del Evangelio de Cristo. Él dice, me temo. O sea, estoy asombrado o estoy asustado, alarmado. Que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos o pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sencilla
fidelidad a Cristo. Hay una sola cosa que es importante y siempre tenemos que concentrarnos en esto. Siempre tenemos que volver a lo mismo. Todo depende de Jesús. Volver a esa simplicidad de la persona de Jesús. Simplicidad de la persona de Jesús. Mirar a Jesús. Todo depende de Jesús. Todo tiene que ver con Jesús y su obra en la cruz. Él dice, me temo que eso ha sucedido, que os habéis extraviado de la sencilla y simple fidelidad a Cristo. Lamentablemente esto sucede más a menudo de lo que suponemos. Por esa razón es que en mis mensajes me van a escuchar decir siempre lo mismo una y otra vez. Todo depende de Jesús. Todo tiene que ver con Jesús y su obra en la cruz. Nuestra vida cristiana no debe ser para nada complicada o difícil. Por el contrario, debe ser una vida simple, sencilla, fácil de vivir. Simple, sencilla, fácil de vivir. El ejemplo de cómo Dios guía y sostiene lo vemos en el pueblo de Israel y su salida de Egipto. La mano de provisión divina estaba siempre lista cuando se enfrentaban a peligros, a dificultades o tenían necesidades. Él les iba guiando paso a paso cada día. Cada una de las situaciones de provisión divina, sea cuando tuvieron sed, cuando tuvieron hambre, cuando fueron mordidos por serpiente, la solución siempre tenía que ver con un simbolismo de Cristo y su obra en la cruz. Por ejemplo, el maná que vino del cielo o pan de vida, la serpiente que fue levantada en un poste a la cual debían mirar para ser sanados, el agua de la roca, el poste que fue arrojado para endulzar el agua amarga y el agua se tornó dulce. Cada uno de los ejemplos, la roca es Cristo. La roca es Cristo. Siempre debemos levantar nuestra mirada hacia Cristo. Cuando tenían hambre, por ejemplo, ¿de dónde vino el maná? Vino el maná del cielo. Y el maná representa el pan de vida, que es Jesucristo. ¿Qué es maná? ¿Qué es maná? Jesús representaba a Jesús. Jesús representaba a Jesús. Cada vez tenían que levantar la mirada hacia arriba. No tenían que mirar el agua amarga, no tenían que ver la necesidad, sino siempre en la solución. Todos son cuadros o imágenes que representan a Jesucristo. Siempre que quitamos la vista de nosotros mismos y levantamos nuestra mirada hacia Cristo, va a suceder algo favorable para nosotros. Y dado a que esta es una ley espiritual establecida por Dios, va a suceder. Cuando miramos a Él, siempre sucede algo, porque es una ley espiritual establecida por Dios. Cuando nosotros quitamos la mirada de nosotros y la levantamos hacia Cristo. Es una ley espiritual. Es la ley espiritual que nos trae vida, que nos trae ánimo, que nos trae provisión, que nos trae sanidad. Siempre nos da una nueva sustancia que necesitamos. Es la simpleza de la fidelidad a Cristo. Es tan simple como lo explica aquí Pablo. En el capítulo 10 de 2 Corintios, Pablo nos habla de la batalla que tiene lugar en nuestra mente. Aquí es donde sucede el problema. Aquí es donde tenemos la lucha y nuestros ojos están justamente a la altura de la mente. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Levantar nuestra mirada hacia Cristo. La respuesta viene desde lo alto, no cuando miramos el problema. 2 Corintios capítulo 10. Y allí vamos a leer desde el versículo 3. Y lo vamos a ver desde una nueva perspectiva. Y esto el Señor me lo ha mostrado en este último tiempo. Desde el versículo 3 vamos a leer. 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, o no luchamos según lo que la carne haría. La batalla en la mente no se pelea con los puños, sino que tiene que ver con combatir los pensamientos. Las armas que usamos para ello no son humanas.
pero sin embargo mucho más poderosas que estas. La batalla se desarrolla en la mente. Nuestra lucha no está donde pensamos, en la carne, sino que lo explica mejor el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo es posible que un arma sea tan poderosa como para llevar cautivos los pensamientos? Este arma no es un arma natural. Nuestra arma es tan poderosa, pero no es un arma humana o natural, porque no podemos eliminar pensamientos con ese tipo de armas. Pero nuestra arma es más poderosa que un arma natural. Pero nuestra arma es más poderosa y tiene el poder para llevar cautivos los pensamientos. Y ahora tenemos que saber cómo es que funciona esto. ¿Cuáles son estas armas? ¿O cuál es este arma? Aquí habla de armas de nuestra milicia. El versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo. El arma o las armas de las que estamos hablando lleva cautivo los pensamientos. Estas armas son tan poderosas que no solo batallan contra los pensamientos, sino que ganan la batalla. Y estas armas cautivan los pensamientos. A veces pensamos, ¿cómo? Parece que tenemos la cabeza ocupada todo el tiempo con pensamientos. Incluso hay muchos que están con la cabeza todo el tiempo pensando algo. Imagínate si tuviéramos una pantalla donde se vería lo que pensamos. Sería terrible, ¿verdad? Los pensamientos están continuamente andando en la cabeza. Incluso a veces hay gente que durante una predicación, por más buena e interesante que ésta sea, piensa en cualquier otra banalidad y no presta atención a lo que se está diciendo. Nuestros pensamientos vuelan rápidamente de un lugar a otro sin que los que nos observan se den cuenta de ello. Podremos estar en una reunión mirando al predicador y puedo pensar, bueno, me están escuchando, me están prestando atención, pero tus pensamientos pueden andar por cualquier otro lado. Por eso no es a veces malo, sino que nuestra naturaleza humana reacciona así. Nuestros pensamientos vuelan rápidamente de un lugar a otro. Y a veces cuando estamos hablando se nos van los pensamientos de un lugar a otro. Aquí Pablo habla de un tipo de pensamiento dañino que intenta destruirnos, aplastarnos y mantenernos en cautividad. Esos pensamientos que nos hacen mal, esos pensamientos, no los triviales o cosas banales, sino estos pensamientos que nos llevan a la depresión, que nos mantienen cautivos. Hay pensamientos que son totalmente destructivos e influencian el comportamiento de las personas. Y es así porque en Proverbios 23:7 dijimos que los pensamientos hacen a la persona. Y en Proverbios 23:7 leemos, porque cuál es su pensamiento es su corazón. En su corazón o en su alma, tal es él. Como piensa una persona, los pensamientos, la voluntad y las emociones se anidan en el alma del ser humano. Parafraseando las palabras de Salomón, podríamos decir, la persona es lo que piensa. Esto es una realidad, pues los pensamientos conducen a actitudes y éstas se convierten en acciones. Los pensamientos conducen a actitudes, luego a acciones, y los pensamientos equivocados producen efectos destructivos en el cuerpo y pueden llegar incluso a exterminar a una persona. Con esto de exterminar,
no solo me refiero a la muerte física, o sea, los pensamientos pueden destruir a una persona, pero no me refiero solamente a la muerte física, sino a morir interiormente, lo cual es todavía peor. Por ejemplo, no tener más gozo, no tener más vitalidad, no tener entusiasmo o ganas de seguir viviendo. Y esos son personas que son como muertos, que caminan. Todo esto es resultado de pensamientos equivocados, anidados en la mente, los cuales los van carcomiendo por dentro. Los van carcomiendo por dentro. ¿Cómo podemos llevar cautivos aquellos pensamientos que nos quieren destruir? Vamos a considerar nuevamente el versículo 5 de 2 Corintios capítulo 10 y lo vamos a aplicar especialmente a aquellos pensamientos que vienen una y otra vez y nos atacan intentando hacernos creer que no somos suficientemente buenos o que el Señor está airado con nosotros o que nos hemos perdido la oportunidad de hacer su voluntad o que le hemos desobedecido. Ese tipo de pensamiento, el cual proviene de una enseñanza errónea del Evangelio, esto influencia tremendamente nuestra mente cuando leemos la palabra y nos mantienen deprimidos, abatidos y frustrados. Vamos a ver detenidamente lo que nos dice este versículo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La interpretación clásica de este versículo es que somos nosotros los que debemos tomar ese pensamiento que nos ataca y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Esto es lo que siempre se interpretó. O somos nosotros los que hacemos algo, porque viene el pensamiento, tú lo tomas y lo llevas cautivo, haces algo, lo llevas cautivo a la obediencia. Es como que tú tienes que hacer algo y le ordenas a ese pensamiento que se someta. ¿Cómo funciona esto en la práctica? ¿Así realmente? Esta es la interpretación clásica. Toma el pensamiento y le obligas a que se subordine a la obediencia de Cristo. Yo creo que muchos han tratado de hacer esto. ¿Cómo funciona esto en la práctica? No es tratando de mover la cabeza o luchando en la mente. Intentamos hacer un esfuerzo con la mente, pero no funciona realmente, pues terminamos agobiados por el esfuerzo. ¿De qué otra manera podemos tener más éxito? ¿Cómo? Es levantando nuestra mirada hacia Jesús. Aquí habla llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lamentablemente, la mayoría de las traducciones hablan de la obediencia a Cristo, cuando lo correcto sería la obediencia de Cristo. Cuando lo correcto sería la obediencia de Cristo. En el original griego está más que claro que la palabra obediencia se refiere a Cristo, o sea que es por su obediencia. Allí está justamente lo que podemos hacer. En realidad tendríamos que leer a la obediencia de Cristo. En el idioma griego, esta frase está escrita en genitivo, quiere decir que denota posesión, está hablando que la obediencia es de Cristo. Esto es lo que debemos hacer cada vez que el diablo nos ataque con pensamientos tales como tú no has sido suficientemente obediente, o tú no has cumplido perfectamente la voluntad de Dios, o tú no eres suficientemente bueno como para ganar la batalla. Tú puedes decir, puede ser que tengas razón, pero levantas tu mirada a Cristo porque Jesús fue completamente obediente e hizo siempre la perfecta voluntad del Padre. Así es como llevamos cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Este versículo no se refiere a nuestra obediencia o a lo que nosotros podamos hacer, sino a poner nuestros ojos en la obediencia de Cristo. Tenemos que mirar la obediencia de Cristo y no poner atención o concentrarnos en nuestra obediencia, sino levantar nuestra mirada a Jesús, porque Él fue obediente, sino levantar nuestra mirada a Jesús, porque Él fue obediente, porque nosotros muchas veces hemos errado, hemos fallado, hemos sido desobedientes.
Y porque muchas veces no estuvimos en la perfecta voluntad de Dios. Y miramos todo lo que nos salió mal y decimos, yo me equivoqué, estoy mirándome a mí mismo, pero cuando yo miro a Jesús, Él hizo todo, Él fue obediente, continuamente, completamente obediente. Él hizo siempre la perfecta voluntad del Padre. Por eso yo miro, quito los pensamientos o la mirada de mí mismo y pongo mi mirada en Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mirar a Jesús y a la obediencia de Cristo. Quitamos los ojos de nosotros mismos y los ponemos en Cristo, quien hizo todo por nosotros. Y esto es llevar cautivos los pensamientos en forma práctica y concreta. Esto es muy importante que lo aprendamos. La próxima vez que seamos atacados en los pensamientos, levantamos nuestros ojos hacia Cristo y nos apoyamos en su obediencia, confiando también que Él puede perfeccionar incluso aquello que nosotros no hayamos hecho correctamente. Cuando esos pensamientos nos atacan, quizás dijimos una palabra que no estaba correcta y quizás tendría que haberlo hecho mejor, aunque yo me mejore y me sirva para mejorarme, pero yo tengo que concentrarme en que si levanto la mirada hacia Él, confío que Él puede perfeccionar incluso aquello que nosotros no hayamos hecho correctamente. Jesús toma lo imperfecto nuestro y lo transforma en algo perfecto. Lo transforma en algo perfecto. Una de las maravillosas tareas del Espíritu Santo es precisamente presentarse delante del Padre como nuestro abogado defensor. Una de las maravillosas tareas de Jesucristo es precisamente presentarse delante del Padre como nuestro abogado defensor. Todo lo que Cristo hizo en la cruz fue como nuestro sustituto para que hoy podamos apropiarnos de sus logros. La forma de llevar cautivos los pensamientos es mirar hacia la obediencia de Cristo. Aquí este versículo nos habla de que no debemos concentrarnos en nosotros, sino a la obediencia de Cristo. No se trata de mi obediencia. Tú puedes decir, bueno, como ahora no soy más obediente. No. Claro que sí. Claro que sí, tus hijos también tienen que ser obedientes. Pero estoy hablando ahora de esa obediencia. No es en lo que hacemos. La obediencia, en este caso, de nuestra parte, es levantar nuestros ojos a Jesús. Esa es la parte que nos toca hacer. Al quitar la mirada de nosotros mismos, estamos apropiándonos de su obediencia por la fe y estamos siendo obedientes. No debemos aceptar pensamientos de condenación por haber puesto siempre los ojos en nosotros mismos y en nuestros esfuerzos por lograr llevar cautivos dichos pensamientos, sino debemos aprender a mirar más a Cristo y a su obediencia en cada situación o circunstancia. Levantar nuestra mirada a Cristo es mucho más simple de lo que suponemos y es toda una cuestión de práctica. Cada vez que el diablo viene te inste a mirarte a ti mismo, tú levantas la mirada hacia Cristo. Amén.